La mañana, 48 minutos, momento ideal para recibir a Maxi Gutiérrez. Maxi, bienvenido. Maxi, guionista, director, autor. Te pusiste todo encima de esto. Mira, hagamos un raconto de coyuntura. Dale. Tenés año 83. Sí. Viñones presidente todavía, Sí. Ya se había llamado a elecciones, Sí. Ya se sabía que el 30 de octubre se iba a votar, hay una explosión cultural enorme, Sí. incluso con Viñones presidente. Viñones es el último presidente de la dictadura. Y tenemos a los abuelos de la nada con vasos y besos, Sí. Virus con agujero interior, Miguel Mateos con huevos, Soda. Soda Stereo con el primer disco de Soda Stereo. Sí. Hit. ¿Hit ya estaba? Sí, Hit estaba y Los Violadores también. Mirá, Los Violadores, que era ultra mega alternativo. sin duda, que en realidad eran los violadores de la ley. Exacto, exacto. El nombre correcto, o sea, el nombre correcto son los violadores de la ley. Y tuvieron muchos problemas también. Muchísimos problemas, sí. En algún problema. En ese marco también, me parece, Maxi, en los reinos de Serú Girán, si bien Serú Girán ya separado, pero también tenemos Yendo de la Cama al Living. Sí. ¿Qué ocurre para ese contexto estamos? Nombramos 5 discos pilares de la Sí. historia del rock. Bueno, el síntoma empieza en el 82, cuando por la guerra de Malvinas, por el conflicto de Malvinas, la Junta dice basta de rock en inglés en las radios. Entonces las radios se quedan sin contenido. Imagínate, te cortan el chorro con la música en inglés. Se quedaron sin contenido, entonces tuvieron que abrir la canilla para que empiece a entrar otro tipo de música. Y en esa apertura surge todo esto. Claro. Empiezan a aparecer estas bandas. Mateos en Huevos pone, no es, si es que pasa música nacional, no es que se hayan dado cuenta que en este país... Exacto, exacto. No es que se hayan dado cuenta. No. Fue como por... porque lo tengo que hacer porque no me queda otra. Exacto. Soy muy fan de Miguel Mateos. Yo también, sí, claro. Sí, soy muy fan. Éramos como los fans de Miguel Mateos, éramos como los raritos que Sí, veníamos. claro, sí. Medio grasa era ser fan Sí, de Miguel bueno, Mateos. Porque era todo tan solemne, había como todo un lenguaje y un tratamiento del tema que te llevaba a la solemnidad. Y justamente los que eran más... Bueno, igual de todas maneras Miguel Mateos estaba un poco solemne en esa canción, pero los Twists vinieron a romper eso, claro. esa solemnidad, eso fue lo diferente. Una solemnidad que manejaban más o menos casi todos. Digo, Claro. Charlie con Yendo de la Cama al Living, bueno, te tiraba Los Dinosaurios, Ojos de Videotape, no sé qué otra más estaba. Bueno, La Cósmica Cintura es el... La Cósmica Cintura es el folclórico ataúd de un 10-10 que se hace estrellas contra el suelo. Sí, sí. Era un disco en donde, bueno, Peluca Telefónica tal vez era como el que... Bueno, No Bombardé en Buenos Aires. No bombardeo en Buenos Aires. Sí. ¿No? Bueno, Agujero Interior, pero todavía eran mensajes poperos. Exacto. Acá te metía humor, parecía como que era una banda que hacía humor los Twists. Sí, un humor además súper fino, sofisticado, con una idea atrás. Claramente los pibes tenían una idea publicitaria atrás, que lo sostenía, ¿no? Con un nombre muy pegadizo, los Twists como banda, con una propuesta gráfica diferente, súper publicitaria, con canciones cortas. De verdad. Es una idea que para nosotros ya todo fue disruptivo. Aparecieron unos tipos que hacían otra cosa, ¿no? Sí. Y abiertamente me parece, Ezequiel, el primero Ezequiel. Maxi. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. ¿Es de La Dicha en Movimiento? Sí, bueno, es de La Dicha en Movimiento. Es la primera canción que te habla claramente, porque nombra el cenarezo, o sea, nombra claramente el proceso del adicto. Total. Claramente. Bueno, no, habla... Año 83. En ese disco se habla de un secuestro con los cieguitos,
que es tremendo. El secuestro es tremendo, porque no solamente es el secuestro, es la forma en que te secuestraban y además la advertencia post-secuestro. Sí, te volveremos a ver. Había mucho de eso. Bueno, lo que vos decís, el primero te lo venden, el segundo te lo regalan. Había temas que no eran abordados naturalmente por los artistas. Eso fue... Nosotros hicimos pie... Hablo nosotros porque yo tengo un socio... además de productor, y que yo tengo un socio guionista con el que pensábamos esto, y que todos tenemos 50, 55, andamos ahí, y esto nos atravesó cuando teníamos 13, 14 años. Nos resultaba muy interesante tomar ese viento de cola que hicieron estos pibes hace 42 años y subirnos ahí para que nos empuje más por el caso, ¿no? Por el caso que nos obsesiona a todos los cineastas, que es, bueno, ¿cómo llevo gente al cine? ¿Cómo haces? ¿No? Claro. Sacando a Franchella y a Darín. Claro. Y a Suar. ¿Cómo metés un tipo en la... Sí. A mí lo que me parece también es que en los twists, como banda, después vamos a ver el disco, vamos a hablar más de los mitos de la grabación del disco, es... A los twists también no es que lo consumían los pibes de 14, también lo consumía el de 24 y el de 30, porque era una cuestión de seguir la onda del rock nacional. Exacto. Tal vez poder que existía la generación que en aquel momento tendría 40, que todavía estaba enganchada con el Club del Clan, porque les es transversal a ellos por su juventud. Sí. También, ¿no? Pero acá no era como Cantaniño. Claro. Música para pibes. No, esto es... Lo escuchamos nosotros porque también escuchamos Led Zeppelin. Exacto. Lo que pasa es que los pies estos lo que hicieron fue todos eran músicos espectaculares. Bueno, ahí claro, ahí arrancamos. Y con Charlie a la cabeza, ¿entendés? Pipo Chipolati. Y Melingo. Polo Corbela. Que era el baterista de Los Abuelos de la Nada. Exacto. Gonzo. Que también había tocado el saxo con Los Abuelos, exacto, creo. Y con Charlie. Claro, los enfermeros. Exacto, Gonzo no me acuerdo del gallego, Gonzalo, no me sale el apellido. Bueno, después estaba Cano, Eduardo Cano en el bajo, un bajista extraordinario. Y bueno, y Melingo tocando la viola y componer Fabiana, que era una bomba. Fabiana, y también no participa... Calamaro. Hilda. No, ahí no. Ahí no, mirá. No, estaba Calamaro haciendo teclados. Y bueno, y los arreglos de Charlie. Era una locura, era una selección. Y en el medio de todo eso, cuando hicimos todo el recorrido histórico, aparecieron Miguel Abuelo, Spinetta, muchos los iban a visitar a los pibes porque Charlie estaba como enloquecido. Claro. Lo que dice el mito, como decís vos, es que Charlie estaba buscando a una corista. Entonces le dijeron, anda a ver a Fabiana. Que es una bestia. La fue a ver y cuando vio se encontró con todo eso. Esa misma noche les dijo, me sobran 30 horas porque yo no las voy a usar en Panda. En Panda. Vengan conmigo y grabamos algo. Y de ahí salieron estas 14 canciones. Así fue, y sacaron el disco. Fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Bien. Lo que tengo entendido yo es que graban todo. Y Charlie los echa. Charlie dice, váyanse, yo lo mezclo y le pone un par de teclados. Le pone un teclado a Salsa para Vivir, a Salsa o SOS, le ponen también un tecladito. Acomoda un par de cosas, le corta un par de estrofas a Mocasín, que eran bravísimas, que se metía como unos chilenos, hacía un desastre. Y después lo saca. Y lo graba arriba de la cinta de Serún Girán en Vivo en Obras. No. Graba el disco arriba de eso, que todavía en Panda está esa cinta. Pero después salió en vivo, se llega a editar ese disco en vivo. Sí, claro, pero como ya lo habían pasado de la cinta a otras cosas. A otro soporte. Charlie grabó ahí arriba. No, eso es increíble, eso es increíble. Bueno, queda la cuestión de saber que ya estaba salvaguardado ese material. Exacto. Ya estaba en otro lado. Exacto. No quedaban cintas y que se podía antes grabar sobre ya grabado. No tenía la misma fidelidad después. Claro. Perdías en fidelidad. Sí, pero bueno, el sonido de La Dicha en Movimiento es un sonido bastante particular. Es un sonido medio...
es como tocaron todo en vivo. Sí, claro. No hicieron una forma de grabación convencional, viste, que graban cada uno de los instrumentos. No, los metieron ahí, grabaron todos los temas seguidos y ya está. Entonces, ya el sonido del disco es distinto. Maxi, hasta donde quieras contarnos, ¿cuánto IVA le pusiste? ¿Cuán documentalista te pones en la película? ¿Te permitís tirarte contra las sogas de la ficción para en alguna cosita meter algo de, no sé si de amor, Mira, te digo, ese fue todo un tema, porque de melómano a melómano, que yo sé que lo sos, hay una cosa, o de purista a purista, si querés, hay una cosa en una película de este tipo que nos atraviesa emocionalmente a todos, que es muy difícil. Sí, claro. Con el purista. Entonces, porque cada uno tiene su propio Dios a su imagen y semejanza. ¿Cómo le vas a hacer a Charlie? ¿Cómo le contás a Charlie, a uno que tiene su Charlie con el corazón? ¿Cómo conectás con...? Entonces, de verdad que eso fue... Nosotros habíamos hecho una lista de 4 o 5 puristas grosos, tipo Guillermo Hernández, Dani Jiménez, que era como la barrera, futbolísticamente hablando, era la barrera que teníamos que pasar. Y un poco trabajamos pensando en eso, ¿viste? Y entonces, a partir de ahí surgió la idea de ser lo más... la verdad que la historia de los twists es contextual. Todo lo que tiene que ver con los twists es un telón de fondo. Si bien hay 13 canciones en el disco y están permanentemente adelante, igual que Charlie, lo que está... Eso es un fondo. Lo que está por delante es la trama de la parejita. Ok. Entonces eso... nos sirvió como para elegir algunos guiños históricos que son, viste, que no los podés refutar, algunos guiños que son los que sostienen esa parte histórica, y por delante la trama tiene sus licencias, por supuesto. Son eventos que ocurren durante la grabación del disco. Exacto. Perfecto. Y por delante pasa una trama. Hay algunos detalles para el purista y algunos detalles que... No sé, vos sabés que hay un teclado que es de Charlie. Claro. Vos no estás viendo cuando lo hace, vos estás viendo la conversación entre ellos dos, entre la parejita protagónica, y atrás está Charlie tocando el teclado, preguntándole al sonidista, che, ¿esto va? ¿Te gusta? ¿Lo dejamos así o hacemos una más? Claro. Es un guiño. Sí, claro. ¿Lo agarrás o no? No importa. Claro, Maxi, iba a ir a eso, ¿no? Porque es muy jugado lo que hiciste, porque agarraste un evento musical histórico como la grabación de este disco, pero le metiste una historia de amor. O sea, no es la historia de los twists ni la historia de la grabación, sino que es una historia de amor en ese contexto. ¿Qué te convocó primero, la época y este hecho artístico musical? ¿O te convocó contar una historia y después le encontraste el momento histórico? Mira, la realidad es que uno ya cuando... ya llega un momento que como director se te funde el productor y empezás a pensar un poco como el productor también. Claro. Este camino arranca en esta idea de meter gente al cine, ¿no? Y de lograr casos nuevos. A mí, de verdad, como cineasta me aflige un poco que nuestros recursos sean siempre los mismos. Dos wines bien abiertos y Franchella cabeceando o Darín cabeceando. Y que ese sean los últimos... Y que todas las mesas de nuestra... ya la última... Esa gente hizo mucho por nosotros y por el cine argentino. Tienen que aparecer gente nueva o modelos nuevos, ¿viste? Si no, nos quedamos en esta queja de que la gente no va al cine y el cine nacional y qué sé yo. Entonces, en esa búsqueda arranqué la película anterior intentando traer audiencia de la tele. Y entonces fue la película La Panelista con Florencia Peña, que dije, bueno, a partir del escándalo se puede generar un embudo que se puede conducir hasta No funcionó. Lamentablemente tuve mala suerte, tuvimos mala suerte todos, porque fue el año de la pandemia, fue un rollo. Alberto había pasado justo lo que estaban contando hace un rato. Entonces estábamos todos en jaque. Entonces, bueno, pensando en eso, más algunos alumnos que yo de clases, que empecé a notar como la merma de interés en la entrega de los trabajos prácticos, porque decían, si ya no se filma, ya no importa el cine, la falta de incentivos y qué sé yo.
justo saqué de ejemplo esto y dije, loco, hace 40 años estaba pasando esto y los pibes siguieron haciendo. Y de ese compost Mira lo que salió. salió esto, ¿entendés? Entonces no perdámosla. Y de ahí se me ocurrió. Y acá tenemos un espacio, acá hay un cuento para contar. Acá si traemos gente de otras audiencias, todos los chicos que trabajan, además de ser músicos, actores y mega talentosos, son de otra generación de la nuestra, ¿no? Yo soy mayor que ustedes, ¿no? A vos no te meto porque es lo mismo. Somos contemporáneos. Pero son pibes que se construyen la audiencia ladrillito por ladrillito. Ellos mismos se van y tienen otro tipo de approach. Son una audiencia mucho más fiel y le hablan directamente a ellos. Entonces pensé digo, bueno, ¿qué pasa si tratamos de desviar esa audiencia un poco para el cine, a ver qué pasa? Y bueno, realmente ese fue el experimento. De hecho, el protagonista surge no es un actor buscado digamos, en el entorno de los actores. No. Es como, Kepcho es un pibe que viene, es orgánico y es nacido, ¿viste? Es como... Nacido en redes. Nacido en las redes, un emprendedor de las redes. Y vos te das cuenta cuando el pibe le milita la película, cómo le habla a su gente. La ausencia de la gente en el cine o de elijo no ir, la industria misma se comió la cola, la industria misma expulsó al espectador. Entiendo que vos también en esta cuestión del productor tenés que decir, bueno, miro la fotografía para el cine, pero sé que irremediablemente esto va a terminar en una plataforma y me la va a ver un niato en un 50 pulgadas, ojalá que me la miren en un 50 pulgadas, si no me la miren en un 36, por lo que todo es más comprimido, y tú, no, a ver, correme el coso de allá, no, vamos otra contratoma para que me dé, se pierde. Yo creo que tiene que ver... ¿Qué pasa también con el cine? Que uno elige, bueno, mira, la van a dar en el Loria para entrar en los Martín Fierro de cine, pero después baja a una plataforma. Yo creo que lo que pasó es que nosotros tenemos una cultura cinematográfica espectacular, sí, claro, que también está muy, muy ceñida a todo nuestro recorrido cultural y nuestro pasado, ¿no? Entonces, creo que nosotros nos fuimos quedando mucho en lo que es importante decir desde ese camino del cine, ¿no? Entonces, y siempre tiene que tener como este condimento solemne, que habíamos dicho. Entonces, quedó dividido, ¿viste? Entre las películas de acción, que siempre jugamos con 10 nosotros, por una cuestión de recursos, la película profunda, súper profunda, y la comedia exacerbada. En el medio estamos tratando de construir distintos géneros y que a veces convocan y a veces no. Y en el medio creo que hay una mesa de cine de donde están los directores, los realizadores, los guionistas, el espectador, los exhibidores, todos que estamos en una urgencia. Claramente estamos en una urgencia, pero en una urgencia que es como agarrás el balde y sacás agua. Entonces los casos no se pueden trabajar con tanta tranquilidad, ¿me entendés? Los casos que se trabajan con tranquilidad son súper exitosos. Lo que hizo Guillermo con los Duprat, con Homo Argentum, es un caso espectacular. Además de que está Guillermo, no es que solamente lo pusieron a Guillermo. No, sí, trabajaron inteligentemente. Hay un caso. Hay una estructura. Nosotros solemos hablar también, Juli y Santi, de la televisión, ¿no? Que no sé si podemos trazar un paralelo, pero yo lo sostengo, que si la televisión respeta al televidente y le da un producto bueno, ¿sí?, el televidente va a verlo. Totalmente. Pasa con Gran Hermano, pasa con ahora más pequeño, pero con Masterchef. La Voz. Pasa con La Voz, pasa con Otro Día Perdido. Sí, totalmente. Está bien hecho. Vos le das algo bien hecho y la gente lo mira. Exacto. ¿Por qué no lo mira? Bueno, pero en esa urgencia empezamos a meter y te come, ¿entendés? Te come. Lo que decía Guillermo, yo sé que hay como dos veredas, ¿viste? Ahí.
cuando decía Guillermo, no, las películas que no ve nadie, que no lo dijo como a la leche, no lo dijo como a la leche, yo lo interpreté encima a la leche lo que dijo. Las películas, el Inca que financia las películas que no ve nadie. Lo dijo porque nadie para la pelota. Hay en la urgencia de hacer y en la idea de... Sí, le explicás. Hay como... Dale, loco. A veces me parece a mí, nunca queda claro, pero es que, porque le busco cosa turbia, a cómo funciona el Inca. Exacto. ¿No? Entonces, y todo se pasa como, bueno, nos debemos una charla, es verdad. Bueno, no se la deban más. Háganla. Démosla la Exacto, charla. démosla la charla, pensemos cómo Démosla. hacemos, claro. Exacto. Pelotita. Maxi, cuando te metes en el género, ¿no? ¿También pensás en lo convocante que resulta el personaje? Digo, porque por ahí pienso, por ahí Pipo para mí es un fundamental de la historia del rock nacional, pero por ahí no es de los más conocidos, por lo menos en esta etapa de la vida. Cuando tal vez en los 90 era mucho más productivo hacer una biopic o algo vinculado a Pipo. ¿Pensás en eso? Porque tal vez para el cineasta debe ser por ahí más rendidor, entre comillas, una película que gira en torno a Charly García, por ejemplo, que es más transversal, incluso en 2025. Bueno, lo que pasa es que en esta película no es una biopic. Entonces, lo que fui a buscar realmente fue un estado de ánimo. Y la verdad que este disco tenía un estado de ánimo que nos conecta rápidamente a todos a eso, ¿no? Es como el estado de ánimo es un estado de ánimo positivo. Con una transformación positiva, con un paso de algo muy turbulento a algo muy feliz y con mucha libertad. Por eso el género que elegí para esto es un género que es un subgénero en realidad que se llama Coming of Age, que es como si fuera una historia de transformación, de madurez. Es como un chico pasa de la adolescencia a la madurez. Y ahí es donde aparecen un montón de posibilidades. Porque se pega lo contextual o la coyuntura, que pasamos de un estado, de una situación política muy básica, rudimentaria, que es una dictadura, hacia la libertad, que es algo evidentemente más evolucionado, y la de un pibe que no sabe qué hacer, donde en esa época había dos opciones, o laburás o estudiás, con una alternativa digamos, especulativa, que era o estudiás o laburás o yo no te salvo de la colimba con el coronel que tengo de amigo o pongo las 2 lucas para salvarte, que era eso. Si no vas a hacer la colimba, que mal no te va a venir, ¿entendés? Entonces, esa era la ecuación. Para contar eso, me parece que el mejor género fue como un infanto juvenil con una historia de un adolescente. Siendo pretenciosamente filosófico, te pregunto, cuando volviste a poner la lupa sobre esa época, ¿te dio melancolía? ¿Te cagaste de risa? ¿Dijiste qué inocencia? ¿La gente estaba feliz? ¿Qué viste cuando corriste la lupa al 83? Mira, tengo hijos de que van desde los 27 hasta los 18. Y además, bueno, los chicos, ¿cómo se llaman? Los actores y todo. Y la verdad que lo primero que me pasó fue que cuando encontramos estas zonas, ¿viste? Para conectar emocionalmente, la que más me movió un poco fue la del cospel. Mi vieja siempre me decía, cada vez que salía me decía, ¿llevas cospel? ¿Tenés cospel? Porque sin cospel no eras nadie. No podías hablar por teléfono. No existía esto de encontrarte con alguien mandando un mensaje. No. Otra cosa que me pasó también que me dio mucha melanco es en los recitales no había teléfono filmando. La gente miraba el recital, ¿entendés? Y miraba y casi no cantaba, o sea, miraba. Miraba el recital. Miraba el recital. Estaba mirando, grabando. Sí. Y sí, mira, hay una escena que Romina Ricci, que hace la mamá del pibe, tiene una escena muy sensible con él. Hubo momentos en que nos cagamos de risa muchísimo, ¿no? Por supuesto. Pero esa escena particular, esa escena con el pibe, sí, la verdad que fue muy difícil para mí para hacerla. Claro. Porque fue que es una réplica de cuando yo me fui de mi casa. Claro. Y es muy fuerte, todos tenemos ese día que hablamos con mamá y le dijimos me voy de casa y te encontrás con una mujer, por lo menos en mi caso, ¿no? Una mujer que me quiere dejar ir y dejar volar,
que a la vez se quiere morir porque me voy, Claro. y vos que te querés ir, pero a la vez decís, loco, me voy, ¿entendés? ¿Y ahora quién me va a hacer la leche? Todo eso realmente fue la más emotiva de todas. Bueno, cuando Fito canta, todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa para Sí. tocar rock and roll. Sí, sí, esa fue la más emotiva. Y que encima, ¿sabés qué? Con Romina tenemos una hija en común. Mirá. Valentina, que vive en España, es grande ya, ¿no? Es nuestra primera hija de los dos. Nosotros nos conocemos de muy pibes. Y algún día Valentina se fue. Claro. Entonces, ¿sabés qué nos pasaba? Que estábamos en el set armando esa escena y estábamos los dos llorando. Decía, ¿vos te acordás cuando se fue Valentina? Y sí, lo estábamos. Bueno, lo tenemos que laburar. Exacto. No podíamos, estábamos los dos llorando como dos boludos. Nene, mil gracias, Maxi. No, gracias a ustedes, hermoso. Dale. Gracias que sé que le vienen poniendo huevo y que la vienen empujando. así ¿Podés que- decir en otras notas que te entrevistamos mejor? Obvio. Pero viene bien también a nosotros. Es como, viste, la calificación en Cabify. Claro. O como, Ponernos 5 estrellas. o como Noel Gallagher, que habla de solamente el público argentino. Bueno. Claro, claro. Es que yo no voy mucho, a mí no me invitan mal los pibes, a mí, yo la verdad, gracias por venir, porque esto es para mostrarle a mi mamá. Ahí estamos, totalmente. Gracias. Maxi, por venir. Gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos con lo que nos queda de La Pinta y los de menos. Dale. Toda la noche tenía plata.